El aspecto final del mandato de Jesús de hacer discípulos es enseñar, donde vemos que en Colosenses 2 del 6 al 8 es un pasaje fundamental para poder aprender los primeros principios, donde podemos ver de que un discípulo es ser un seguidor de las enseñanzas de Jesús. La iglesia primitiva llamaba a este resumen de esta enseñanza la didaché o bien la enseñanza. Ellos creían que había un conjunto básico de enseñanza de Jesucristo que había sido impartida por los apóstoles y que todos debían aprender, donde los elementos centrales de esta enseñanza se mencionan en el Nuevo Testamento como los primeros principios de Cristo. Si leemos Colosenses 2 del 6 al 8, dice que: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este pasaje es un pasaje fundamental de toda enseñanza, ya que los principios de Cristo se contraponen a los principios de este mundo. Entonces yo les pregunto en este momento, ¿qué le comunican respecto a su progreso en la fe en las palabras arraigados, edificados y confirmados? En esta sección aparece una carta escrita por el apóstol Pablo, que fue escrita a una de las iglesias jóvenes y en crecimiento, que fue la iglesia de Colosas. Esta carta de hecho es muy parecida a la iglesia que le escribió a Éfeso, donde le preocupaba que las iglesias comprendieran plenamente lo que les había sucedido, que comprendieran su llamado, su nueva vida en Cristo. Quería que comprendieran el plan general de Dios, quería que comprendieran plenamente la importancia de la iglesia y que no solamente lo comprendieran, sino también que lo pusieran en su vida para que tuvieran una vida fructífera. Entonces, yo me pregunto en este momento, ¿cómo operan estos dos grandes bloques principales, los de Cristo y los elementales del mundo? La preocupación de Pablo en este pasaje era de cómo estaban viviendo su vida. El término que puso para caminar en la fe se refiere a cómo uno vive su vida entera, cómo conduce los asuntos de la vida, cómo toma esas decisiones, qué es lo que uno va a hacer. ¿Está Dios en el centro de nuestra vida? Él quería que estuvieran arraigados, estuvieran edificados y establecidos en la fe. Su fe en Cristo, y no solamente era para su salvación, sino para que lo impregnaran en cada área de su vida, para que lo pusieran en práctica, para que dieran ese testimonio. Y Pablo en ese tiempo les decía, no tengan miedo. No tengan miedo del Evangelio, no tengan miedo de la palabra del Señor. Y eso es lo que yo en este momento les digo. No tengan miedo de los caminos del Señor, de las promesas que Él tiene para con cada uno de nosotros. Al contrario, aférrense plenamente al Señor.